Bueno, a mí me gustaría preguntarle, primero te voy a preguntar a vos, Vale. ¿cuáles entendés vos que son los puntos más conflictivos de este proyecto que se va a tratar? Bueno, el proyecto es muy ambicioso, una serie de iniciativas reformistas que hace tiempo dan vueltas, las acopia todas y las presenta. El gobierno, no sé si es una estrategia negociadora, a mí me parece bien, va por todo. Si te hago una síntesis, hace una propuesta fuerte de sustitución de indemnizaciones, compleja, vamos a ver cómo funciona, que es restarle un 3% de los aportes personales al empleador, claro. Puede financiar el sistema previsional. Hay una regulación en materia de huelgas, tenemos una ley del año del ñaupa, digo yo. Perdóname, no es un 3% más que tendrá que poner el trabajador, sino que se saca de lo que ya aportamos. Del promedio 12% que pone, se retrae ese 3%, se constituye un fondo, está en discusión si después no hay que pagar indemnización y se va a servir de eso, o si eso va a abordar parcialmente la indemnización que corresponda. Se mete en huelgas, nosotros tenemos una legislación vieja que solamente declara esenciales 4 actividades, le incorpora una más, telecomunicaciones y telefonía, pero agrega actividades trascendentales, no esenciales. ¿Qué es lo nuevo que pone en eso? Que cuando hay una huelga tiene que haber un 75% de la prestación del servicio, si es esencial, un 50%. Es fuerte la reforma. Hay un tema que genera mucho conflicto con los gobernadores porque saca impuestos a las ganancias a las empresas, claro. Y eso hace que se pierdan recaudación, un 55% de lo que recaudan las provincias por la copa y un 45%, pero te dejo para el final. Bueno, hay temas con el banco de horas, que es más flexible para el empleador, pero te voy a dar mi opinión de, para mí, la madre de todas las batallas, que es en el frente de los temas que involucran puntualmente a los gremios. Hay un tema muy urticante que es la cuota solidaria, el aporte del cual se nutren los gremios, que va variando y que se le aplica compulsivamente a un afiliado o un no afiliado. Y te dejé para el final, para mí, lo más relevante, que es terminar con la ultraactividad de los convenios colectivos. ¿Por qué? La legislación del trabajo, el doctor seguramente lo puede explicar con más precisión. Hay una ley de contrato de trabajo para todos los laburantes formales de la Argentina, que es el 50% de los laburantes, porque los otros 50% están en negro, sin aportes provisionales, sin aportes a las obras sociales. Esa ley aplica la ley de contrato de trabajo subsidiariamente a todos, salvo que tengas un convenio colectivo. Los convenios colectivos arrancan como piso de la ley de contrato de trabajo, o sea que siempre tienen más prerrogativas en favor de los empleados y encarecen el mundo del trabajo. ¿Qué porcentaje de los empleos formales está bajo convenio? El 80%. Entonces, vos reformas la ley. Nosotros somos autores de la primera parte de la reforma que sacó multas de la ley de empleo que eran verdaderamente destructivas fundamentalmente de las pymes. Pero mientras siguen existiendo convenios colectivos, que es la ultraactividad, que el convenio venció, pero sigue vigente. Entonces, para mí, el gran frente de conflicto, ojalá que el gobierno lo logre atravesar, la gran resistencia que va a ofrecer el conglomerado de la CGT va a ser sobre la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Que además, Pau, perdón, agrego un dato, la CGT está haciendo su propia recorrida, va a hacer su propia recorrida tratando de convencer a los gobernadores de que no apoyen la reforma laboral. Matías, ¿y vos cómo ves, digamos? Y lo que pasa es que lo que se discute no es lo que le sirve al mercado del trabajo. O sea, porque es cierto lo que dice él, el rol de los gremios, pero hoy lo que necesita el empleador, que recordemos, la mayor cantidad de empleo no dan las pymes en la Argentina, el 70-80%, es que contratar sea más barato. Tan sencillo y tan difícil como eso. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene la litigiosidad laboral? De que me sale más, me conviene contratarlo en negro porque es muy caro. Entonces, claro, a mí me parece que el centro de esta modernización laboral, como bien dice él, recordemos nuestra ley de contrato de trabajo es de septiembre del 74, tiene 50 años o un poquito más, es que el empleador le cueste más barato. ¿Y cómo queda el empleado acá? Porque digo que hay que contemplar a las dos partes. Eso del lado del empleador. Y del lado del empleado, lo que primero necesita es que, como dice él, trabajar en blanco. O sea, me parece que el banco de horas, las vacaciones, el salario dinámico, la discusión de los gremios es parte de la discusión, pero si vos me preguntás a mí, no va a resolver el problema que tenemos. Recordemos que hace 10 años, octubre 25, octubre 2015, el trabajo registrado privado cae 1%. Y si haces esa serie más para atrás, es lo mismo. Entonces, ¿por qué estamos así? Porque hay mucha discusión de gremios, hay mucha discusión de salarios. ¿Dónde hay que poner el foco? En los costos laborales, que son altos. Y una idea que yo aporto es cómo segmentar esos costos en función de regiones, industrias
tipo de empleador. A mí me parece que acá hay algo que yo no soy abogado, pero si me agarra un abogado me va a matar, porque yo creo que la luz, y lo comparto al legislador, es difícil que una ley sea justa para todo tipo de empleador en un mercado laboral altamente heterogéneo y diverso. Pero usted no ve una ley que baje el costo laboral. Bueno, hay una punta con ese 3% que dicen que en principio había... Y si lo traducís... A ver, cuando hablamos de costo laboral, sí, son las yo cargas tengo un empleado al cual le pago 1.000. Sí. ¿Cuánto pago, cuánto me sale además del sueldo, digamos, que cobra de 1.000 ese empleado? Al trabajador le queda... Aproximadamente 60%, 50 y algo por ciento le queda en el bolsillo del empleado y después el resto, 40% aproximado, entre aporte del empleado, al aporte del empleador, a la jubilación, a la obra social y después los aportes gremiales. De esas aristas, tocar la cuota solidaria, la cuota de aporte compulsiva a los gremios, te puede ahorrar un 3%. En algunos casos hay gremios que por convenios colectivos se han dado el 7, el 9%. Me lo sabía de memoria, ahora no lo recuerdo bien. Uno de los más altos es, por ejemplo, el de camioneros, que creo que es el 7 o el 9%. Sí. Esa es una arista del costo. A mi juicio, el costo más elevado era el indemnizatorio. Y fundamentalmente, como bien dice, para las pymes. No lo veo en las grandes empresas. Para una pyme o de una panadería, el cálculo de que te haga un juicio laboral una persona en blanco es tu definición de si esa panadería va a prosperar o si abrís otra o no, la cerrás. Pero por eso yo te digo, ¿por qué en mi punto de vista, ¿por qué la gente llegás al juicio? Porque está en negro, entonces vos ahí cuando haces un juicio tenés un monto que no puedes calcular. ¿Y por qué está en negro? Porque sale caro contratar. Entonces lo que yo digo es, ¿qué pasa si es distinto el costo de contratación para un empleador de 5 personas, uno de 50 o uno de 200? De hecho, en la ley bases, que está aprobada, vos fíjate que se extendió el periodo de prueba de 3 a 6 meses. Pero no es 6 meses para todo el mundo, es para empleadores de más de 100. De 5 a 99 son 8 meses. Sí, yo también siempre estoy de acuerdo con la segmentación. Y de menos de 5 es de 12. ¿Qué pasa si es diferente el costo de contratación por tipo de empleador? ¿Qué pasa si la indemnización es distinta? En vez de un mes por año trabajado, algo de eso hay, tipo doctor, de empleador. Porque si ahora se habilitan los convenios colectivos por empresa o por región... Puede ser un camino. Y que además tengan prioridad al convenio colectivo general, puede ser un camino para que haya esta heterogeneidad. Correcto. O esta focalización. Se puede teorizar mucho al respecto, digamos. En términos comparados, la Argentina es uno de los países con mayor proteccionismo laboral. Bueno, entonces uno puede opinar, escribir libros, expresarlo en el pizarrón. ¿Qué resultado dio? Uno se podría preguntar, ¿no? Entonces vos tenés 46 millones de habitantes, 23 millones de personas que trabajan o buscan empleo, 2 millones de desempleados, te quedan 21 millones de personas empleadas, el 50% está en negro. Claro. De ese 50% que te queda, que son 11 millones de trabajadores formales, 3 millones y medio son del Estado. O sea, están quedando tan solo 7 millones de trabajadores formales del sector privado. Entonces, los gordos de la CGT, que además, la reforma sindical también es una reforma democrática. Porque vos cuando evalúas el comportamiento de las organizaciones sindicales, todo el gobierno que no ha sido justicialista ha tenido sistemáticamente, y no justamente porque les haya ido necesariamente mal en sus haberes y sus ingresos y sus salarios. Con Alberto Fernández tenían desmoronado el salario y no hubo ningún paro general. Claro. Entonces, me parece que agota un poco la discusión en vez de estos planteos hipotéticos. ¿Cómo nos ha ido con esto que tenemos al momento? No se está yendo a la legislación norteamericana, donde directamente es gratis despedir y tomar y no hay indemnización ninguna en Estados Unidos. Bueno, te vas a un modelo europeo como el alemán, que tiene un sistema de convenios colectivos por empresa, que tiene estos niveles de flexibilidad y de modernización, procurando, que es la pregunta que bien vos formulás, ¿dónde está el beneficio del empleado? Y bueno, hay que pensar... Alguna vez la pared tiene que mear al perro, dicen en el interior de Córdoba. Hay que pensar de ese 50%, esos 9 millones de laburantes que no tienen ningún aporte previsional y no tienen ninguna obra social. De cualquier manera, por lo menos lo que se ve en estas últimas reuniones que tuvo Santilli con algunos de los gobernadores en este raid que está haciendo por el interior del país es un apoyo de buena parte de los gobernadores dialoguistas. Sabemos que el peronismo y el peronismo más duro no va a acompañar. Y tienen 21 en el Senado, les está faltando 15 votos exactos. Sí, sí. El radicalismo tiene sus 10 senadores, los gobernadores... Bueno, los gobernadores van por la suya. ¿El radicalismo va a acompañar? Y, no sé, tiene que ser un oráculo para saber que a esta altura cómo nos comportamos nosotros, pero
Yo no comparto el planteo de los gobernadores. Yo entiendo la lógica de otros reclamos de los gobernadores con los fondos, bueno, hay que gestionar y resolver problemas. Pero si el gobierno se anima a meter en la reforma laboral una reducción del impuesto a las ganancias a las sociedades, y ellos se quejan porque esa reducción pierden ingresos en el 45% de la copa, pero la nación también pierde ingresos. Es decir, el esfuerzo tiene que ser compartido, si no, ¿cómo lo va a resolver el tema? Claro, lo que pasa es que lo que plantean las provincias es que la gran mayoría ya está asfixiadas y que necesita de alguna manera recuperar, digamos, de algún lado. ¿Hubo algún tipo de No es el reuniones, caso de Córdoba, porque en definitiva los ingresos brutos están por el cielo, claro. y no puede ser que solamente el Estado Nacional se ajuste el cinturón. Tengo una consulta, Matías, porque hay una discusión que todavía creo yo que no está clara, no sé si vos lo tendrás. Bueno, se aprueba la ley, la reforma laboral, tal como está, todo fantástico. ¿Para quiénes? ¿Para todos? ¿Para entiendo los nuevos empleados? Entiendo que legisla de acá hacia adelante, ¿no? O sea, no es retroactiva. No es retroactiva. Claro, no es retroactiva, porque esto había una duda, viste que nadie te lo terminaba de confirmar. Si bien las leyes no son retroactivas... Claro, no, está bien la pregunta, está muy bien. A partir del momento en que eventualmente se sancione la ley, es para todos aquellos que a partir de ese momento ingresen al sistema. Mira, la propia ley genera un cambio de paradigma en una norma, en un principio del derecho laboral que es indubio pro operario. En caso de duda de la aplicación de una legislación, la legislación vigente se inclina en beneficio del trabajador. Lo relativiza este texto legal. La reforma que nosotros hicimos cuando yo estaba en la Cámara, que quitó las multas, también tuvo esta discusión, si era retroactivo o hacia adelante. ¿Qué han dicho los tribunales? ¿A qué se refieren con retroactivo? Es decir, no es que esto se va a aplicar a los nuevos contratos laborales que se generen. No se le aplica a nadie, entonces. Claro. No se le aplica a nadie. Es decir, ¿y entonces? A todos los contratos vigentes se le va a aplicar esta disposición. ¿A los actuales también? A los actuales también. Lo único que puede haber una discusión es si hay una indemnización anterior que esté en juicio y aparece esta ley, si aplicas esta ley retroactivamente a un litigio. Pero un empleado con 15 años de antigüedad de que le una cambien fábrica. El cálculo de indemnización te genera un problema. Me inclino a pensar que... ¿Y eso no va a terminar todo en la justicia? No, me parece que no. De todas formas, para reactivar el mercado laboral, yo creo que pensar que una medida u otra va a cambiar la foto, acá hay que dar pequeños pasos. Recordemos que esta modernización laboral está pendiente hace más de 30 años, pasaron gobiernos de todos los signos políticos y nadie hizo nada. Entonces hay que empezar con un pequeño paso. El trabajo ya se dio un gran paso cuando se eliminaron las multas de empleo, que eran muy elevadas. Pero digamos, el trabajo no se va a recuperar mañana si se aprueba la ley de bases. O sea, hay que hacer pequeñas cosas, la economía tiene que reactivarse, pero la reforma laboral es indispensable, pero no suficiente. Hay que arrancar. Y estamos dejando afuera temas como la ley de teletrabajo. Recordemos que la tenemos ansiada, fue reglamentada, hoy totalmente desdibujada, hay que hacerla de vuelta. No estamos hablando de educación, o sea, una reforma laboral en serio tiene que articular el proyecto laboral con la educación. Nadie habla de eso, hablamos de sindicatos, hablamos de salarios, hablamos y demás. Yo humildemente pienso, menos abogados, menos sindicatos, traigamos a empresarios pymes a discutir una reforma laboral, que son los que ponen el hombro, dan trabajo, y creo que vamos a estar un poquito más cerca de que el trabajo empiece a crecer. Gracias a los dos por haber estado acá.